con la profe, también somos aquí participantes y vamos a compartir. Ayer yo les subí, si ustedes vieron, esta guía que es la ficha número 4, que en este caso es la profundización del tema que vimos en la guía número 3. Como les expliqué, parece, o se lo expliqué al otro curso, los números impares son los que dan las fichas de nuevos temas, ¿ya? Y los números pares son la profundización y la completación del trabajo. Aquí algunos pueden que la hayan subido. Sí, hay 2 personas que subieron, que fue la Madeline, que fue la Catalina y que fue la Maite, ¿ya? Esas son las únicas 2 personas que han subido la guía. ¿Y cómo lo vamos a hacer aquí en clase? Bueno, igual se los voy a explicar porque seguramente van a ver más. Vamos a hacer una guía, yo se la voy a revisar, se les voy a decir la nota, y a la persona que quiera mejorar la nota me puede subir la otra, pero por Classroom. Así lo vamos a hacer. Si usted quiere mejorar su nota, me puede preguntar qué es lo que, porque yo no le voy a pasar a ella por una cuestión del papel y todo eso, no la vamos a hacer ida y vuelta, sino que la vamos a tener, yo voy a tener las guías, vamos a hacer solamente una vez que se las pase yo y ustedes que me las pasen de vuelta, y yo me quedo con las guías, y ahí me pueden preguntar qué estuvo malo para que la pueda arreglar, o me sube la otra guía, ¿ya? No sé si hay alguien, pero porque he visto que algunos me suben las 2, la par y la impar, la par y la impar, y se supone que es solo uno, pero si me suben las 2, yo le pongo la mejor nota, ¿ya? La mejor nota. ¿De qué se trata esta guía, chiquillos? Tenemos que ejercitar la descripción del personaje de acuerdo a su actuar, porque en un texto hemos visto que en toda la historia y los textos narrativos encontramos historias donde los que hacen las acciones son los personajes. Hay un narrador, hay un espacio, un tiempo en que suceden los hechos, pero son los personajes los que actúan. ¿Se acuerdan que en la guía anterior nosotros habíamos visto de los personajes que eran de estas malas que habían en los cuentos infantiles? La Cruella de Vil, la Maléfica y la Bruja de la Blancanieves. Y justo ese día que nosotros hicimos esa actividad en la noche, el viernes, vieron Maléfica en la televisión, y ahí, porque yo no conocía muy bien al personaje y yo lo investigué nomás para la guía, pero no había visto la película, y ahí me enteré, lo estaban dando en el canal 13 sobre la Maléfica, y ahí conocí que era una niña y lo que había pasado con ella y cómo se encontró a la Aurora, etc. Miren, ahora vamos a leer la siguiente viñeta y complétala con lo aprendido sobre la clasificación de los personajes, de acuerdo a sus características psicológicas. Porque, jóvenes, lo importante, chiquillo, aquí es ver cómo son los personajes, porque en su apariencia y en su forma de vestir, casi siempre el narrador te lo va a decir, que una persona alta, joven, etcétera. Esos son todos rasgos físicos que es mucho más fácil de identificar. Pero en cuanto a cómo son en cuanto a personalidad, a su actuar, usted tiene que irlo descubriendo en la medida que el personaje va hablando y en la medida que el narrador te va diciendo cosas de él, cómo siente, cómo piensa, etc. Y eso tiene que ver con su aspecto psicológico, con lo que está dentro, igual como nosotros, como personas que somos nosotros, tenemos una parte física y otra parte emocional, psicológica, que algunas personas solamente las conocen, y aquí nosotros podemos conocer a todos nuestros personajes. Aquí estamos en una viñeta, entonces tenemos que responder como una viñeta. La niña le dice, Claudio, no recuerdo cómo se clasificaban los personajes de acuerdo a sus rasgos psicológicos y tengo que hacer una tarea sobre este tema. ¿Me puedes ayudar? Entonces, chiquillos, ¿ustedes se acuerdan cómo clasificábamos a la Cruella de Vil, a la Maléfica, a la Bruja de Blancanieves? Decíamos que tenían unas características. ¿Cómo se llamaban esas características? ¿Quién se acuerda?
hablábamos de algo así o de algo así. ¿Quién se acuerda de los conceptos? ¿Cómo era la bruja malvada de la Blancanieves? ¿Qué decíamos que era de ella? Era un personaje como... Si alguien... ¿Me lo pueden escribir en el chat, chiquillo? Y si alguien tiene la otra guía, la puede revisar ahí. Pero lo veíamos algo. ¿Cómo se llamaban los personajes? Los personajes se pueden clasificar ¿en qué? Porque, a ver, ¿quién se acuerda de los personajes? A ver, ¿todos los personajes son iguales, chiquillos? Ah, no estuviste en clase, Michael. Ya, pero aquí varios sí estuvieron. Varios sí dijeron. ¿Cómo decíamos? A ver, vamos por la importancia. ¿Todos tienen la misma importancia en un relato, chiquillo? ¿En una historia? No. No, ¿no es cierto que no? Ya. Por ejemplo, ¿cómo se llama aquí el personaje que está en todas, participa en todas? ¿Cómo se llama? Profe, ¿Cómo Michael? no son esos los de los, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó el nombre. Los protagonistas secundarios y todo eso. Sí, eso, muy bien. Hay personajes que son protagónicos. Mira, los vamos a ir anotando. Espérate. Aquí vamos a compartir, vamos a ir anotando para ayudarle aquí a Claudio. Le vamos a poner algo así como la niña, el niño le va a decir, pongámosle algo así como, a ver, pero lo hace. Claro que me acuerdo, lo voy a poner, ¿ya? Claro que me acuerdo. Que me acuerdo. Y ahí cuando lo ponemos así, tenemos que ponerlo en signos de exclamación, ¿ya? De exclamación. Existen, perdón, ahí está el punto me sirve para poner la mayúscula. Existen personajes protagónicos, secundarios. ¿Qué más en esa clasificación? ¿Algo más me dijiste, Michael? Michael. Protagonista secundario. Sí, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de personaje, chiquillos, se acuerdan? ¿Solo esos dos? Terciario. Ya, los terciarios le llamamos incidentales. Y si no me equivoco, por eso que usted dijo de los villanos antagonistas, creo que era. Eso, muy bien. Si hay un Me protagónico, acuerdo. hay un antagónico. Pongámoslo acá después del protagónico para que lo veamos como casi principal. Es un secundario, pero con mucha importancia. Porque ustedes saben que entre el protagónico y el antagónico, ¿qué se produce? ¿Qué hay? Protagonista el que está en los eventos principales, por ejemplo. ¿Sí? Y el antagonista como el villano. El villano, ya, muy bien. Pero entre el protagonista y el antagonista, o entre el bueno y el malo, ¿qué se produce? ¿Qué se produce? Un conflicto. Muy bien, un conflicto. Un conflicto. No existe novela, no existe drama, no existe película, no existe serie que no tenga ese conflicto. Ya, muy bien en esta clasificación. Pero al mismo tiempo que sean protagónicos, antagónicos, secundarios, incidentales, ahí nosotros estamos hablando de la participación. ¿Cómo participan en el relato? Y en cuanto a sus características psicológicas, chiquillos, decíamos que los personajes podían ser, ¿cómo decíamos? ¿Así o así? ¿Cómo se llamaban eso? ¿Quién se acuerda? Redonda y plana. Muy bien, muy bien. ¿No ve? ¿Quién me lo dijo? ¿Quién se acordó? Cata. Ya, muy bien, exacto.
En cuanto a sus características psicológicas, existen los planos y redondos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre planos y redondos, chiquillo? ¿Es que uno sea delgado y el otro sea más gordito? ¿Esa es la diferencia? ¿Por qué unos personajes son planos y otros personajes son redondos? Esto tiene que ver con cómo son, chiquillos, cómo son, ¿ya? ¿Cómo son? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué les tinca, sí? Que una persona sea plana y otra sea redonda. Aquí le vamos a poner entre medio que también se habla de estático y dinámico, ¿ya? Profe, ¿Mm? o sea, es una idea, pero las características psicológicas, por ejemplo, plano de una idea, no sé si es, que significa solamente que tiene solamente un camino y la redonda tiene como varios más puntos, ¿no? Sí, por ahí va Michael, va bien, espérate. Ahí, va Ni bien, idea. bien. Dime más, dime, mientras yo escribo la otra palabra. No sé, es lo único que se me vino a la cabeza con lo de Claro, plano y con la redonda. misma, así como dice el Michael Jóvenes, por ese mismo lado va. ¿Quién más le puede complementar con algo más? ¿Cuál es la diferencia entre los dos personajes? En estos dos, en cuanto a su actuar. Él ya me dijo que uno, por ejemplo, el plano solamente tiene un camino. ¿Cómo me lo podría decir otra persona? Y el redondo tiene varios. ¿Qué significa eso? En cuanto a su actuar, en cuanto a su forma de ser, a la forma de ser del personaje. Aparte de Michael, ¿qué se te ocurre, Abraham? ¿Qué es lo que es un personaje plano, estático o redondo y dinámico? ¿Se te ocurre algo, Abraham? ¿O te acuerdas? Ustedes, chiquillas, a ver, la Maite. ¿Qué es lo que es un personaje plano y uno redondo? ¿O estático o dinámico? Claro. Profe, Dime. otro que se me vino a la mente, así puedo ¿Mm? decir, los redondos son los que cambian de pensamiento, ¿no? Exacto. Ahí, claro, mira, el Michael me está diciendo la Y, lo, respuesta. y los planos, porque bueno, como van en camino recto, son los que no cambian, Exacto, o los exacto, que... muy bien. Entonces, los primeros cambian, los primeros no cambian en su actuar. En cambio, los segundos sí. Ahí le ponemos coma. Cuando ponemos un conector chiquillo, ponemos coma, ¿ya? En cambio, como estoy poniendo ahí. En cambio, los segundos sí. Estoy hablando con otra, los segundos sí. Leamos para ver si quedó bien redactado. Ya, claro, me acuerdo. Existen personajes protagónicos, antagónicos, secundarios, incidental. Pongamos el puntito porque me faltó. Después pusimos, en cuanto a sus características psicológicas, existen los planos estáticos y redondos. Ahí puse redondo, puse la misma palabra, perdón. Dinámicos. Los primeros no cambian en su actuar, en cambio los segundos sí. Yo creo que está claro, ¿no? ¿Verdad? Eso, chiquillos, recuerden, en cuanto a su participación, muy bien ahí, los personajes, algunos participan más, y esos son los protagónicos, los que están siempre ahí, y tiene que haber, si hay un protagónico, hay un antagónico. Hay alguien que produce conflicto. Y también están los secundarios, que algunos son amigos de algunos son amigos del protagonista y otros son amigos del antagonista, y están los incidentales, que son los que aparecen una vez, serían como todos los que
los contratan en una película para hacer los extras, ¿ya? Los extras, esos son los incidentales. Pero en cuanto a la psicología del personaje, existen estos personajes que muchas veces son el protagónico, por ejemplo, en los cuentos infantiles casi siempre son planos, porque la Bella Durmiente siempre es buena, ¿ya? Pero en textos un poquito más complejos y en películas de mayor complejidad, se da un cambio. Por ejemplo, después les voy a mostrar en la próxima clase, la del mañana, no, la del viernes. La del viernes, yo no sé si usted conoce a los Avengers. ¿Conoce a los Avengers? ¿Han visto esas películas, chiquillos? Sí, ¿Sí? ¿Y conocen a Thor, o no? sí. Thor es un personaje sumamente dinámico. Él cambia, bueno, lo que le voy a mostrar no aparece Thor, pero él cambia en su actuar. Al principio superhéroe y todo, pero después él se va en una película, incluso lo ven engorda y se deprime, no sé, pues se dedica solo a comer y a tomar, y hasta que lo van los otros amigos de los Avengers y lo sacan de ahí, pero él cambió, no siempre fue como típico que Superman, siempre el personaje que está ahí dispuesto y salva a todo el que lo que lo necesita. Las películas se hacen más entretenidas y tienen su evolución más dinámica al ver estos cambios que hay en el personaje, porque el personaje, todos los elementos son importantes, chiquillos, pero sin personaje no hay historia, po. Y el personaje es el que te llama la atención, con el que tú te haces un referente, te relacionas, uno toma partido a veces por un personaje o por el otro, y ahí mientras cambie, pues uno tal vez al principio no le tenéis buena a un personaje, pero después cambió y sí, sí te llama la atención, te gustó, no sé, te sorprendió. Y eso es así, que ustedes entren en el juego del que te mete la historia, en que te meten la historia y ustedes vayan tomando partido por alguno de los personajes, para que puedan opinar, para que puedan tener argumentos de la lectura, de lo que dice el personaje, etc. Y ahí lo principal, chiquillo, es que hay que ponerle una forma corpórea, ¿ya? Hay que ponerle una forma corpórea al personaje porque uno tiene que imaginárselo de alguna manera, pero lo importante es su parte interior, cómo responde, cómo actúa, cómo se mueve. Ya, un consejo de escritura agrega signos de exclamación e interrogación. Aquí pusimos uno de exclamación para dotar de mayor emoción a la viñeta que escribirás. Recuerda colocar en ambos extremos de la frase los signos que te originan. Así como lo pusimos, ¿no? ¿Verdad? Si ustedes ponen uno al principio, tienen que poner donde termina esa expresión, claro que me acuerdo, les puse yo ahí. Ya. Ahora vamos a leer una historia de Pegaso. ¿Alguien sabe quién es Pegaso? ¿Alguien sabe de él? Pegaso, sí, yo, Dime. yo, ¿Mm? yo. Dime, Michael, ¿quién es Pegaso? Bueno, está en la mitología griega, que es como como un caballo que vuela y es indomable, o sea, literalmente. Eso, muy bien. Es uno de los personajes a ver, personaje, o cómo le podríamos llamar. Incluso también Pegaso está ¿Eh? ligado con la historia de Hércules, que también habla Sí, de la... sí. Sí, Que todo ello, mira, aquí se van a dar cuenta, chiquillos, como lo dijo Michael, pertenece a la mitología griega. Y eso está en la época antigua. ¿Se acuerdan que yo le decía que en la época antigua es donde se creía en muchos dioses que era politeísta y creían que los dioses eran muy parecidos a nosotros, al ser humano? Tenían virtudes y defectos igual que cualquier persona, y así trabajaban, y ellos vivían, ¿dónde? ¿Dónde vivían los dioses, chiquillos? ¿Alguien sabe? Que no me diga Michael, tú no me digas. Alguien que me diga dónde vivían los dioses. ¿Quién se acuerda?
los dioses de la mitología griega. Muy bien, en el Olimpo. Grecia no es un país con muchos cerros como Chile. Nosotros estamos llenos porque tenemos la cordillera de la costa, la cordillera de la depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Tenemos cerros por todas partes. Por todas partes. En cambio, Grecia no es tan así. Y por eso para ellos era como importante, porque el Olimpo, ahora tiene, no sé cómo le llaman ahora, es una de las pocas alturas que tienen, y ahí suponían los griegos que estaban, ¿no es cierto?, de esa época, construyeron toda esa mitología con respecto a los dioses. Ya, vamos a leer aquí esta historia que nos cuenta de Pegaso. No es una historia muy grande, la sacaron de ahí, de una página de internet que se llama Sinalefa 2, que tiene algunas palabritas, veámosla, miren, al tiro para que sepamos. Alado significa que es rápido, ya, obviamente que alado viene de ala, pero como las aves son rápidas, ninguna ave uno la ve volando como muy lenta. Cos es un golpe, vamos a verlo ahí, bridas es la montura, y paciendo, que es pacto, que son las palabras que podrían tener una mayor dificultad en esta lectura. Ya, entonces leamos. O ya que me podéis leer, por favor. ¿Está ahí Jackie o no? Sí, profe, sí. Ya, perdón, ya. Dice, la palabra Pegaso proviene de pagé, que significa en griego manantial. Por eso donde pisaba este caballo alado, brotaba el agua mágicamente de su huella. Era un caballo con alas que nació de la sangre de la gorgona Medusa, cuando Perseo le cortó la cabeza. Vivía en el monte de Helicón. Al poco tiempo de nacer, dio una cos en una roca del monte, y en ese lugar surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses, y por eso, desde entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía hierba para comer. Lo voy a bajar, espérate. Como era un caballo mágico, muchos hombres quisieron poseerlo, pero ninguno podía atraparlo, hasta que llegó Belefronte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar a Pegaso, y ésta le regaló unas bridas de oro con las que le sería fácil tomarlo. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido del caballo, donde lo encontró paciendo tranquilamente, y cuando se le acercó se dejó montar sin resistirse. Pero un poquito, ya. A ver, chiquillos, mire, aquí nosotros vamos leyendo y encontramos hartas palabras que nos indican que no está hablando de la mitología griega, ¿ya? De la mitología griega, de esa época antigua, pero solamente habla de personajes mitológicos. ¿Solo hay mitología o hay también alguien humano? ¿Hay alguien humano? Primero díganme sí o no. ¿Hay algún humano en este pedazo que lo hemos leído hasta el momento? ¿Qué crees tú, Madeleine? ¿Que sí o no? ¿Hay algún humano? ¿Sí? Sí, hay un humano. Hay un humano. Sabemos que es de la mitología, porque está claro, chiquillo. Bueno, que sabemos que los caballos no tienen alas, ¿no es cierto? No tienen alas, pero en esta historia sí la podemos creer y nos podemos meter en ella. ¿Y quién es el único humano que aparece hasta el momento? ¿Qué humano hay acá? ¿Cómo se llama? Ahí hay un humano. Perseo, Ya, Perseo es un humano. Ya, Belerofonte, ya, muy bien. Perseo es un humano, lo vamos a poner al tiro con rojo para saberlo, y Belorofonte. ¿Ya? Pero aquí el que la lleva es como dirían ustedes, chiquillos. Ahí está, pero se me va a marcar ahí nomás ya, pero ahí el Belorofonte, pero tal vez. Ya, esos son
lo humano, porque todo el resto, ¿quién aquí? Bueno, después le voy a preguntar, dale ya que no. Ya, desgraciadamente, Belerofonte se volvió muy orgulloso y se paseaba montado en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte Olimpo y cuando lo vio a Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y le castigó haciendo que una mosca picara a Pegaso y tiró a Belerofonte al suelo desde lo alto del Olimpo. Desde entonces, Belerofonte anda solo por el mundo, rechazado por los dioses, sin poder hablar con nadie. Pegaso se quedó a vivir en el monte Olimpo, ayudando a Zeus a llevar sus rayos, que en agradecimiento lo convirtió en la constelación de Pegaso, y por eso todas las noches nos mira desde el cielo. Y ahí sale la fuente desde donde fue extraído, que es una página web. Ya, muchas gracias, profesora Jacqueline. Acá, chiquillos, ustedes reconocieron, yo les dije que el humano, lo humano, que ahí me reconocieron a Peseo y a Belerofonte, pero a los dioses, que también conocen. ¿Qué dioses aparecen acá? ¿Qué dioses aparecen? Los que son súper conocidos. Atenea y Zeus. Atenea y Zeus, muy bien. La Atenea era la diosa de... La belleza, no. No, no es de la belleza. ¿Y qué es lo que era la Atenea? ¿Alguien sabe de qué era diosa? De la sabiduría, chiquillo. Ella era la que le daba de mucha razón y de ímpetu, de fuerza, de voluntad, de que se le ocurrieran las cosas, de inteligencia, es la diosa de la sabiduría. Entonces, miren, vamos a hacer la primera pregunta de manera un poco lo que creemos que es, para después seguir el paso a paso y ahí la respondemos bien porque, bueno, aquí también la podemos obviamente responder bien, pero en el paso a paso nos va a dar la justificación para encontrar la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes características psicológicas de Belerofonte se desprende de su actuar? ¿Cómo será él? A, soberbio. Pero están golpeando, espérenme un chiquitito, chiquillo, espérenme. Lee la alternativa, ya que, por favor. Ya dice. Alternativa A, soberbio, pues fue capaz de decir que era mejor que los dioses. Alternativa B, inteligente, pues fue capaz de domar a Pegaso en el bosque. Alternativa C, flojo, pues las diosas del Olimpo lo alimentaban en invierno. Alternativa D, esforzado, pues intentó toda su vida ser perdonado por Zeus. Por Zeus, ya. Aquí tenemos las características psicológicas. Si tuviéramos que subrayar algo de la pregunta, chiquillos, estamos claritos que tenemos que subrayar, porque de esto no están hablando, no nos está preguntando cómo era físicamente, ni qué hizo, sino que va directamente y de alguien, no nos está preguntando ni de Perseo, ni de Atenea, ni de Zeus, nos está preguntando de Belerofonte. ¿Qué dirían ustedes? Mire, vamos a devolvernos un poquito. Por ahí está. ¿Qué era soberbio? Está bien, porque ¿cómo lo identificaste, Michael? Porque, bueno, por algo le negaron el camino al Monte Olimpo, ¿no? Claro, en el Olimpo, chiquillos, métanse la idea, vivían los dioses, y los dioses tenían poderes. Entonces, él era un rey de Corinto, dice por acá, pues, ¿no es cierto? Verá dónde lo dice. El caballo nació y viene a mantener que pueden hacer como el caballo. Príncipe de Corinto era este Belerofonte, príncipe de Corinto, pero por muy príncipe, los dioses estaban mucho